Hola, buenos días a todas y a todos. En esta nueva jornada en la cual nos encontramos en el Departamento de Psicología de la Universidad de Atacama, celebrando y conmemorando un año más, digamos, de nuestra disciplina, ¿cierto? En esta ocasión nos acompaña nuestra colega Madeline Valderrama. Madeline es psicóloga, candidata a magíster en educación, mención en gestión. Su especialidad principalmente está en el área infanto-juvenil, donde ha desarrollado su experiencia principalmente en el tema de la atención psicológica, la evaluación diagnóstica y la psicometría, y además su experiencia tiene que ver con manejo y tratamiento de problemática relativa a ideación suicida. De manera particular, destaca su rol como coordinadora de la región metropolitana del Colegio de Psicólogos de Chile. Bueno, muy agradecido, Madeline, por acompañarnos esta mañana y poder compartir con nosotros esta jornada, como te decía, de celebración, considerando la semana de nuestra carrera. Y bueno, junto con saludarte, aprovecho, digamos, de presentar también tu presentación, ¿cierto? Que hoy por hoy nos va a acompañar con una charla denominada Efectos del confinamiento a nivel escolar. ¿A qué nos enfrentamos post pandemia? Bueno, Madeline, te reitero el agradecimiento y el deseo, digamos, de que sea una charla exitosa. Y bueno, dejo, te dejo a cargo, digamos, del micrófono. Muchas gracias por la invitación y por hacerme partícipe de esto, que es súper bueno durante este tiempo, sobre todo en pandemia a nivel escolar, principalmente a lo que nos hemos tenido que enfrentar y a lo que nos queda todavía por seguir enfrentando hasta que no tengamos, digamos, una real cura definitiva y que no sepamos que los niños efectivamente pueden entrar al aula ya directamente presencial y tener este vínculo que ellos acostumbraban con los docentes. Les voy a mostrar acá. ¿Ustedes me avisan si ven bien la pantalla? Sí, se ve bien. Súper. Bueno, los efectos del confinamiento a nivel escolar, ¿a qué nos enfrentamos post pandemia? Generalmente nosotros estamos acostumbrados como padres a que trabajamos durante todo el día, los niños van a clases y llegan en las tardes. Entonces la única comunicación que teníamos con nuestros hijos en ciertos momentos era más bien a la hora de 11 y un ratito muy pequeño a nivel escolar. ¿Qué nos ha pasado hoy en día? Que nos hemos visto enfrentados 24/7 al cuidado de los niños, donde nos hemos tenido que organizar, hacer una estructura previa de la cual no estábamos acostumbrados, estar viendo si es que el niño se conecta o no se conecta a las clases, tener una mayor responsabilidad de la cual nosotros inconscientemente a veces se la dábamos al docente, donde el docente muchas veces era el que acurrucaba al niño cuando tenía una problemática, el que le sacaba el diente al niño cuando el niño se le salía de su diente, el que si el niño se hacía pipí, la profesora era o el profesor estaba pendiente de estas situaciones complejas para él, si el niño tenía una pena, una rabia, eran ellos los que contenían. Y hoy en día los padres han tenido que cumplir este rol que no estaban acostumbrados, como le comenté en un principio, y esto también ha hecho un poco más compleja la forma en que los padres han podido tener una relación más afectiva con sus propios hijos. Por otro lado, nos vamos a ver enfrentados a los cambios que hemos tenido durante esta pandemia para poder hablar, digamos, de los efectos post pandemia, de lo que podría ocurrir, de lo que podría pasar. Cambio en la modalidad de estudio. Tanto los estudiantes como los docentes se han visto enfrentados a un cambio drástico en la modalidad. No están acostumbrados efectivamente a estudiar a través de las redes sociales, como lo es Zoom, Meet o alguna otra aplicación que ha implementado cada colegio. Manejo deficiente de las redes digitales a nivel general. Pérdida de la interacción docente-alumno. Como les comenté en un comienzo, ya no es lo mismo estar
desde el otro lado de la pantalla, donde el profesor solamente observa al niño y muchas veces ni siquiera eso, porque el niño hoy en día, independientemente de la edad, ya sea de kinder a cuarto medio, muchos de aquellos no quieren conectarse con cámara. Entonces es como si el docente estuviese hablando prácticamente solo. Espacios limitados en muchas ocasiones, sobre todo en poblaciones vulnerables. Por otro lado, hemos visto la desmotivación escolar, la pérdida de las responsabilidades, donde el profesor ya no está supervisando presencialmente si el niño está escribiendo o no está escribiendo. A través de la pantalla uno le puede solicitar, ya, hagamos la tarea de matemática, listo, ¿quién la terminó? Yo, profesora, yo la terminé, pero verificamos como docente si es que el niño, por ejemplo, ya, muéstrame la tarea. ¿Dónde está? Sí, aquí está, ahí la hice. No lo hacemos. Entonces eso también genera que el niño se distraiga, sepa que no hay una retroalimentación y eso va haciendo la pérdida de estas responsabilidades. Y ojo que la pérdida de las responsabilidades escolares no es solamente del niño, también del padre, porque si el niño ve al padre desmotivado, angustiado, estresado, irritable, el niño va a estar de la misma manera. No existe acompañamiento dirigido en casa o casi nulo. Como les dije, no estamos supervisando si el niño está haciendo o no. Normalmente en el aula el profesor va dando rondas dentro del aula mismo, va observando que el niño vaya realizando la actividad. En casa dejamos al niño conectado y que él siga con su clase, independientemente si está tomando o no atención. Demasiadas guías sin retroalimentación o corrección de esta. Me ha pasado que va a depender del tipo de colegio, cómo es la programación o organización, que hacen una semana de clase, una semana de retroalimentación y otra de clase y retroalimentación. Pero hay colegios que han seguido con su programación tal cual como lo hicieron en enero, donde es solo clase y no hay retroalimentación. Entonces el niño envía material, guías, trabajos y no le dicen si está bien o está mal lo que está haciendo. Y eso también provoca una gran desmotivación. No están adaptados al uso de computador para el uso educativo, sino más bien para los videojuegos. Y es por eso también esta gran desmotivación, porque el niño ahora se ve enfrentado de que el computador no solamente es para jugar, no es solamente para un hobby, para distraerse durante sus tiempos libres, sino que además es un implemento que debe utilizar para su aprendizaje educativo. Por otro lado, vemos la desmotivación docentes y padres. Los docentes muchas veces no tienen formación ni herramientas digitales, lo cual aprenden sobre la misma marcha y les genera un cierto sentimiento de inseguridad y vacíos. Me ha pasado que hay niños que dicen, no, tía, así no se hace, tiene que apretar tal botón, entonces el docente se pone tan nervioso que es ahí cuando el docente acaba en ira, acaba en llanto, ya no quiere seguir presentando clases, quiere renunciar a esto porque cree que no es capaz de hacerlo. Por cada hora pedagógica que realizan online, deben trabajar entre 3 a 5 horas adicionales para realizar una sola programación. Todo lo que hicieron en enero o en diciembre del año anterior no les sirve. Tienen que acomodarse y esto tienen que hacerlo siendo didáctico, ver de qué manera poder hacer más partícipe a los niños, porque si no lo hacen, ¿qué pasa? El niño se aburre, se queda dormido, no tiene relación alguna, no quiere participar, llora inclusive en la misma clase, y eso nos da cuenta, digamos, del trabajo que tiene el docente detrás de todo esto. Ya no podemos tener al niño una hora pegado a las pantallas porque el niño se distrae muy fácilmente. Los docentes no pueden tomar decisiones por sobre la institución de la que son empleados. Hay docentes que a veces me han indicado, pucha, a mí me gustaría a lo mejor juntarme con los otros profesores de los otros ramos y hacer una pura actividad y que esa actividad funcione para cada uno de estos. Como por ejemplo, yo soy de arte, yo le hago dibujar un árbol. En matemática, que me indiquen niños más pequeños cuántas hojas podría tener tal árbol. Cuánto es lo que ellos creen que mide un tronco. En lenguaje, que me inventen un cuento, una fábula o lo que sea necesario sobre el cuento, sobre el lenguaje. En historia, desde dónde nacen los árboles, desde dónde proviene, cuál es la palabra, el significado, y así poder ir uniendo, ir mezclando una sola actividad para varios ramos en conjunto.
Hay colegios que actualmente lo hacen, pero hay muchos de ellos que no lo hacen porque no se da esa posibilidad, porque de acuerdo a la programación que ellos entregan al ministerio es la cual se tienen que ir guiando además. Muchos son padres, tienen hijos, pareja, hogar, obligaciones y los pasatiempos personales van quedando a un lado. Si antiguamente nos dedicábamos un viernes, un sábado a salir, a distraernos con amigos, hoy en día por pandemia no lo podemos hacer, entonces nos vemos 24/7 en las caras, los gestos, el carácter, la personalidad y todo lo que esto conlleva durante el día. Si uno se siente mal, se le pega todo a la otra persona, si yo amanezco con cara irritable, que estoy gritando, tiro portazo, los niños van a hacer exactamente lo mismo, porque van a estar imitando. Recuerden que los niños aprenden por imitación. Actualmente utilizan sus propios dispositivos personales y conexión al servicio de su empleado. Muchos de los docentes han tenido que ocupar su celular para entregarle información a los apoderados. Los apoderados han sido en algunas ocasiones, sobre todo al principio, bastante inconscientes porque les mandaban correo a los profesores a las 2, 3, 4 de la mañana y después ellos mismos se enojaban porque no tenían una respuesta de forma inmediata y no dando cuenta del horario que estaban mandando esto. O WhatsApp, profesora, ¿qué es lo que tiene que entregar mi hijo para mañana? A las 12, 1 de la mañana. Entonces eso también genera una desmotivación, un estrés adicional dentro de los docentes. Por otra parte, tenemos la incertidumbre en todos los aspectos, tanto en cuanto a los apoderados, a los alumnos y sobre todo a los docentes respecto a las evaluaciones. Si pasarán o no de curso. Al principio de semestre dijeron, no, no va a ser evaluación durante todo este semestre, lo cual tienen que entregar solamente guías. Pero resulta que pasamos al segundo semestre y empezamos con el tema de las evaluaciones. En algunos colegios tenían que decidir qué tipo de evaluación van a usar, si es con notas, si es con porcentaje, si es con letra, como en otros países. ¿Cómo va a generar esto? Y cómo nosotros les vamos a transmitir esta información nuevamente los apoderados, siendo que en primer semestre dijimos, no, no van a haber evaluaciones porque el ministerio nos dijo esto. Pero resulta que después del segundo semestre todo esto cambia. Entonces también hay una nueva modalidad y una nueva forma de enfrentar la situación. Si pasarán o no de curso. Comentaron en un principio, todo este año pasan de curso, sepan o no sepan, los aprendizajes esperados para cada alumno, independientemente del nivel. Pero ahora a final de año nos damos cuenta de que efectivamente podrían pasar de curso si es que el niño entregó la materia, si el niño entregó las guías, si estuvo en clases online, si el niño dio justificativos por su inasistencia. Entonces, también hay ahí una pequeña incongruencia detrás y eso solamente ha provocado incertidumbre principalmente. ¿Aprenderán realmente a través de esta nueva modalidad de estudio? Tenemos que tener súper claro y entender de que si nuestra programación era que el niño entendiera del 1 al 5, pero resulta que entendió del 1 al 3, bien, con eso me tengo que conformar, no puedo ser tan exigente. ¿Por qué? Porque el niño aprende a través de repeticiones. Si yo le enseño los números una vez y después lo doy por pasado y sigo pasando del 6 al 10, el niño probablemente no recuerde todo, sobre todo los más pequeños. Por otra parte, genera estrés, la falta de comunicación entre pares y familia. No regulan y no reconocen las emociones y no saben cómo lograr expresarlas. Generalmente nosotros cuando somos padres, ¿qué pasa? Los hijos creen que somos superhéroes de ellos, lo cual los padres no podemos tener emociones, no podemos estar enojados, no podemos presentar ansiedad, no podemos estar alegres, solamente tenemos que estar de una forma que los niños creen para ellos en su propia imaginación. Entonces por eso se hace necesario que los adultos les demos a conocer a los niños cuando estamos mal, cuando estamos bien, y no es para agobiarlos, sino que para darle a conocer que nosotros como adultos también tenemos emociones. Comportamientos inadecuados, como el tirar portazo cuando estamos enojados, como el no saludar, el no hablar, el no mantener una comunicación asertiva dentro de un mismo hogar, porque eso va a generar que sepamos cómo está la otra persona. Sobre exigencia de los padres hacia los hijos y con ellos mismos.
Si antes teníamos una rutina antes de la pandemia, que a las 7 de la mañana nos levantábamos, después el desayuno, las clases, el almuerzo, luego descansar entre medio, tomar once y después ya dormir, hoy en día tenemos que tener súper claro que eso no es, ¿ya? De ninguna manera, porque eso también ha provocado problemas con el sueño incluso. Por otra parte, sobreexigimos los padres a veces a los niños cuando les decimos, ya, haz la cama, por ejemplo, lo más estirada posible, tal como lo hacíamos antes, y el niño la hizo a media. Nosotros igual lo retamos, entonces el niño, ¿qué va a pensar? Pucha, si la hago, me retan, si no la hago, igual me retan. Entonces, prefiero no hacerla porque cualquiera de los dos me va a llamar la atención. Y a eso nos referimos cuando no tenemos que ser más exigentes de lo que ya fuimos en algún momento, porque tenemos que entender que estamos en pandemia y las condiciones son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque no tenemos relaciones interpersonales, socialmente, directamente, donde veamos a la otra persona de frente, donde podamos salir, digamos, del ambiente de encierro, de cuatro paredes, donde no podemos tener comunicación, jugar, saltar, reír, conversar con personas de nuestra propia edad, porque no es lo mismo que un niño se comunique con los padres a que se comunique con niños de sus pares. Poca flexibilidad en labores diarias, pensando que lo que sucede es una situación no de lo normal. Para esto tenemos que tener muy claro los tipos de familia y por qué eso actuar frente a las diferentes necesidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta si somos padres democráticos, autoritarios, negligentes o permisivos. De acuerdo a cada uno de estos, es cómo vamos a enfrentar nuestro actuar con nuestros hijos. Puedo que a lo mejor en las mañanas o durante las tareas somos padres súper democráticos porque tenemos un alto control sobre la situación, un alto apoyo donde apoyamos al niño presentemente en sus actividades, en sus tareas, hemos sido responsables, pero quizás después que terminen las tareas somos padres permisivos, donde hay un bajo control, dejamos que el niño haga lo que él estime conveniente, porque se distraiga, disfrute, pero sin embargo tenemos un alto apoyo a nivel familiar, ¿ya? Y así sucesivamente con cada uno de los tipos de familia de los que nos hemos enfrentado hoy en día, porque no sacamos nada con ser solamente uno en ocasiones, siendo que el niño también necesita un poco más. Hemos presenciado también ansiedad durante la pandemia, debido a la constante exposición a redes sociales, a la televisión. Hemos sentido miedo, frustración, soledad, angustia, falta de control. Se ha dado que muchos ahora han solicitado consultas y atención padres por niños que los niños han presentado pesadillas, miedo a la muerte, y es por lo mismo, porque escuchan de sus padres o de los adultos en casa hablar mucho acerca de lo que está sucediendo, pero resulta que hablan acerca de lo que escuchan, no buscan información fidedigna y real si es así o no. Al principio de la pandemia decían, hay 10.000 muertos, pero resulta que después si uno buscaba en las cifras del MinSal decían que habían 300, por ejemplo. Entonces al niño le genera una gran problemática a nivel cerebral, a nivel emocional además, que es tan angustioso que ahí es donde él piensa, pucha, mi mamá o mi papá va a morir, le va a pasar lo mismo que le pasó a la persona de la televisión, no le va a pasar, y es ahí cuando soñamos porque no les damos un sentido a lo que estamos viendo, que no todo es así como lo dice la televisión, ¿ya? Lo mismo las redes sociales, a veces dan sobre información de la que no es. Y es por eso que necesitamos buscar información fidedigna que confirme lo que el niño está viendo. Cuando el niño está viendo en su celular, en la tablet, en el computador, un videojuego, por ejemplo, o una serie, una película, y le decimos, ya, lo siento, hay que ir a acostarse o hay que salir, tenemos que hacer tal cosa, el niño en su imaginación y en su fantasía termina de crear la parte final de lo que estuvo viendo. Y es ahí cuando empiezan los terrores nocturnos, los miedos, los vacíos, la soledad, la angustia y la falta de control a veces. Hemos presenciado el desequilibrio emocional. A veces los niños lloran o los mismos adultos y no saben por qué están llorando, ni ellos mismos saben explicar el porqué del llanto. Aislamiento social, no quieren comunicarse con los que están más cercanos. Han presentado insomnio, mala higiene con el sueño,
Ya si antes se acostaban a las 10 de la noche, hoy en día quedando en el celular, se quedan dormidos a las 2, 3, 5 de la mañana, inclusive. No son capaces de armar sus propios hábitos de estudio o trabajos diarios. ¿Y esto por qué no son capaces? Porque ellos imitan. Si el padre en casa o el cuidador no ha logrado armar sus propios hábitos y organizarse, el niño va a actuar de igual manera. Alimentación desequilibrada. Hemos visto un gran aumento de peso porque el niño come a cualquier hora. Ya si antes almorzaba a las 2 de la tarde, hoy almuerza a las 5 de la tarde. Si antes tomaba desayuno, hoy ya no almuerza porque resulta que se levantó a las 12 o a la 1 del día. Hacinamiento en algunas situaciones, sobre todo en las poblaciones vulnerables. No se cuenta con los espacios adecuados de estudio y organización y trabajo. Puede haber un solo computador y entre el trabajo, las clases de los niños, normalmente no hay solo un niño, hay más de 2 niños en estas casas. Entonces también provoca un gran conflicto ahí a nivel familiar de quién ocupa primero computador, si uno se conecta o el otro deja de conectarse. Los padres no pueden dejar de trabajar porque si no, no contarían con dinero para poder sostenerse durante un mes. Esto ha producido constantes conflictos verbales y no verbales entre las familias. Recordemos que nosotros informamos el 80% con nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro hijo, ¿cómo estás, hijo? El hijo va a decir bien. Y si el hijo nos pregunta a nosotros como padre, ¿cómo está usted, mamá? Sí, estoy bien, pero estoy mirando hacia abajo. ¿Realmente estoy bien? ¿Ya? Poca organización frente a los espacios donde no se respetan los horarios y rutinas. En algunas ocasiones los padres dicen ya, si tú tienes clase a las 10 de la mañana, tú a las 11, en ese horario va a ser el computador solamente para ustedes y yo me voy a dedicar en los otros horarios a trabajar, pero en esos horarios de clase yo voy a hacer la comida y ustedes después cuando ustedes terminen me van a ayudar con el aseo, a barrer o a hacer una que otra cosa y hacerlos partícipes del hogar. Y no tan solo hijos o madres, es importante que incluyan al padre dentro de esto porque también ahí tenemos la gran problemática en la que la mujer siente que todo lo está haciendo y que ha sido más trabajo y mayor esfuerzo para ella como mujer, ¿ya? Desconoce lo que ocurre a mis pares y con quien convivimos, porque no nos preguntamos realmente y no nos observamos en sus actitudes y en sus gestos si realmente lo que nos están informando, confirmando de estar bien es así o no. Por otra parte, vemos cómo les afectó a nivel familiar, problemas de comunicación, conductas agresivas, poca disponibilidad para compartir 24/7, porque si antes el trabajo era de 8 horas, hoy en día estamos hasta las 10, 11, 12, 1 o 2 de la mañana trabajando, lo cual ni siquiera alcanzamos a compartir con nuestros hijos. Y eso también genera una gran problemática, porque el padre ha indicado o ha dicho, chuta, lo siento, es mi trabajo y tengo que hacerlo. Pero resulta que la madre se ha visto enfrentada también a que debe ver que el niño se conecte, que tiene que tener el aseo hecho, que tiene que tener la comida hecha, que tiene que además preocuparse de su trabajo, de que el niño esté bien, de que el niño esté emocionalmente bien, que el niño si está llorando, de poder apoyarlo, de poder abrazarlo, de poder contenerlo. Y esto en ocasiones el padre no lo ha tenido que vivir, pero es porque a veces las mujeres nos creemos dueñas del hogar y no les damos el espacio para que el hombre también realice estas actividades, como el cocinar, como el planchar, como el lavar en ocasiones, si es que es necesario. Falta de herramienta para atender las necesidades de sus hijos. ¿Por qué falta de herramienta? Porque no estudiamos una docencia, entonces al no tener esta docencia, no sabemos cuándo el niño tiene una problemática, no sabemos si el niño le va bien o le va tan mal en matemática o en lenguaje o en algún ramo complejo, de lo cual nosotros podamos darle quizás herramientas necesarias. No, sabes que quizás la mejor forma de estudiar matemáticas es esta o es esta otra, no la sabemos. Entonces eso también ha sido una gran problemática de comunicación. Falta de organización para compartir las tareas y responsabilidades equitativamente entre todos los participantes de un mismo hogar. Por otra parte, tenemos las condiciones positivas entre la familia, escuela y trabajo y familia. Es importante un entorno de confianza mutua y orientación positiva. Si el niño se equivocó hoy día, no importa, mañana tendrá la oportunidad de volver a hacerlo y hacerlo mejor. Pero si nosotros lo echamos abajo
y le borramos la tarea, no, no me gusta cómo está esa letra, te quedó súper mal, hazlo de nuevo. El niño cada vez va a estar más desmotivado, no va a querer hacer la tarea, va a pensar que su mamá o su papá lo castiga mucho, lo ha retado, no ha estado con él, se va a sentir solo, se va a sentir vacío, que nadie lo entiende, que nadie lo quiere, que nadie lo comprende en el fondo. Por eso es importante que pueda existir empatía, respeto con la finalidad de orientar y colaborar entre todos los que viven en un mismo lugar, conocer finalidades y objetivos de todas las partes en cuestión. Si mi objetivo es que mi hijo logre conectarse a clase hoy día, bien, logré mi objetivo principal del día de hoy. Mañana puedo ir sumando 2, 3 o 4 objetivos. Lo mismo nosotros como adultos. Si mi objetivo era conectar y hacerme el trabajo el día de hoy de lo que corresponde a mi labor, listo, cumplí con eso. Si no hice la cama o no hice el patio de forma adecuada, no importa, mañana va a ser un día mejor. Lograr un consenso de metas entre todos los ámbitos. Es importante valorar los aspectos positivos de cada entorno. Y si necesito ayuda de un profesional, no dudar en contactar. Pero para eso necesitamos conocernos nosotros mismos. Si nosotros nos conocemos, vamos a dar cuenta de que no estamos bien, que necesitamos ayuda, que necesitamos que nos entreguen herramientas de parentalidad, necesitamos herramientas de cómo poder educar, de cómo enseñarle a nuestro hijo, de cómo tener más confianza con ellos, de cómo poder tener esta empatía, esta firmeza, sin que los niños me pasen a llevar como padre, cómo lograr de poder hacer que el niño no se frustre tanto. Y ahí es cuando tenemos que dar cuenta y poder consultar, poder decir, sí, efectivamente, antiguamente veíamos a los psicólogos y a los psiquiatras que eran para locos, pero ¿realmente es para locos? No, de ninguna manera. Es solamente un guía para que nosotros podamos ir avanzando el día a día. Me gustaría que ingresaran a esta página los que pueden, que es menti.com, e ingresen este código. Y vamos a ver un pequeño link de lo que hemos sentido durante esta pandemia para que se den cuenta que muchas de estas emociones o sintomatología que hemos sentido últimamente es a nivel país, no solamente a nosotros, sino que pasa a todo en general y estas situaciones se van repitiendo. El código es 92, tienen que ingresar a www.menti.com y el código es 9201056 y pueden escribir sus últimas emociones y las vamos actualizando en el momento. Si se dan cuenta, ahí ya hemos podido ingresar encuentro familiar totalmente, algo que antes no lo teníamos y hoy en día sí. Nos hemos dado la oportunidad de tener un almuerzo, un desayuno o una once como corresponde con nuestra familia. Y es importante que nos podamos conocer entre nosotros mismos. Un ejercicio súper práctico y súper bueno cuando estamos con nuestra familia. Decirle a la otra persona, dime 5 características positivas mías. Y nosotros nos ponemos a pensar y dudamos de cuáles podrían ser. ¿Por qué dudamos? Porque siempre nos fijamos en las cosas negativas de las personas y nos cuesta ver las cosas positivas de nuestro entorno familiar. Entonces hagamos el ejercicio a lo mejor una vez al mes y ahí vamos a empezar a trabajar en base a esas habilidades positivas que tiene la otra persona, conocimiento del otro, esperanza, frustración, claramente, frustración sobre todo, porque no sabemos cómo salir adelante, cómo poder resolver ciertas cosas. Si es que no entendemos a través de estas clases online, cuando el profesor me está diciendo que es uno y yo creo que es dos, ¿ya? Ansiedad. Y la ansiedad no es solamente el hecho de querer comer, ¿ya? Sino que es el hecho también de comerse la uña, de estar nervioso, de estar más ansioso de lo que va a venir para más adelante, de lo que puede pasar. En el caso de los adultos, ¿seguiré con el trabajo? ¿No seguiré?
¿Cómo voy a poder resolver todo esto a nivel familiar? ¿Cómo voy a lograr hacer y poder organizarme en cuanto a mis hijos, en cuanto a mi familia? Si es que estoy a cargo de un cuidado de un adulto mayor adicional, ¿cómo hago? Si es que tengo al cuidado un niño con autismo, con Asperger, con mutismo, ¿cómo lo voy a lograr para que el niño no se sienta tan agobiado, tan irritable, sobre todo ahora con el encierro? Para cada una de las diferentes situaciones hay una forma distinta. Yo no puedo tratar a un niño con síndrome, con algún trastorno como Asperger, como autismo, como síndrome de Down u otro, de la misma manera que nosotros nos comportamos en casa como si nada, ¿ya? Tengo que tener un cierto conocimiento, un cierto desarrollo, unas ciertas habilidades frente a eso, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, y si no lo sabemos, necesitamos buscar más información de aquello, y si no la buscamos, hay que pedir ayuda, sí o sí, de una o de otra manera. Tristeza, totalmente, ¿ya? Así que, por otra parte, podemos ver el impacto psicológico del confinamiento en la población infantil y cómo poder lograr mitigar su efecto. Síntomas relacionados con el estrés postraumático después de este confinamiento, problemas generales de salud mental. Se ha dado que inclusive hoy en día han estado con trastorno adaptativo, con insomnio, problemas del sueño, como les comenté, adolescentes tenían dificultad en cumplir normas en cuarentena y más probabilidad de poder romperlo, sobre todo cuando los padres tenían que trabajar sí o sí presencialmente y se quedaban los niños solo en casa porque no había un apoyo o una red ahí entre medio. Recomendaciones para los menores y para los padres. Asegurarse que efectivamente el equipo médico, mental, pediátrico del niño, si ve una situación que es distinta a lo que él acostumbraba o ella, pedir ayuda, controlar cualquier condición preexistente. Por otra parte, ponerse en contacto con un profesional si es que vemos que nuestro niño posee ansiedad, depresión en los niños, sobre todo en adolescentes últimamente, como la ideación suicida, síntomas de pánico, irritabilidad muy marcada, donde el niño llora frecuentemente, cambios de apetito, no quiere comer, trastornos del sueño, agresión en algunas ocasiones, miedo a estar solo o los vemos más retraídos. Debemos consultar si vemos alguna de estas sintomatologías en nuestros hijos. Y no solamente en nuestros hijos, esto también le pasa a los adultos, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, que el niño no quiere salir, hoy en día se ha dado el síndrome hikikomori. Este síndrome es que el niño se siente solo, se siente vacío y prefiere no tener comunicación con sus pares y cree y considera que tomando agua y estar viendo series, por ejemplo, coreanas, con eso es suficiente y no necesita interacción con otro. Entonces tenemos que estar atentos con estos nuevos síndromes que van apareciendo a medida que va pasando el tiempo. Es importante explicar a los niños y adolescentes lo que ha sucedido, el propósito con estar confinado en su hogar de una manera apropiada para su entorno. Como les comentaba en un delante, por ejemplo, para niños con trastornos del espectro autista no podemos decirle verbalmente, ya que los niños aprenden a través de tarjetitas, de dinámica, de apoyo visual principalmente. Entonces tengo que buscar otra alternativa de darle a conocer esto, o a través de videos si no tengo el tiempo para hacer estas tarjetitas. Por el otro lado, podemos ver a qué nos enfrentamos post pandemia a nivel escolar. Desequilibrio emocional, más aún de lo que ya hoy en día hemos presentado. Estrés agudo o postraumático por la emergencia sanitaria, crisis de angustia, un duelo o un ritual no resuelto por COVID de algún pariente. Es necesario que cuando una vez termine esto se realice algún ritual, porque si no, siempre eso va a estar pesando de alguna manera en nuestro ser. Somos humanos. Relaciones interpersonales entre pares. ¿Me puedo juntar ahora con el otro? Los niños más chiquititos que van al jardín, ¿puedo tocar al niño? ¿No lo puedo tocar? ¿Puedo recoger algo que está en el piso, de lo cual siempre estábamos acostumbrados? ¿Puedo meterme las manos a la boca? ¿No lo puedo hacer? ¿Realmente el niño lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Ya? Y ahí es donde el padre va a estar con esa duda, con esa incertidumbre. Chuta, si mi hijo toca algo y se contagia, ¿ya realmente estarán todos vacunados? ¿Nadie más se va a infectar? Entonces ahí es necesario saber a qué nos vamos a enfrentar. Confianza,
sobresaltado, exceso de seguridad propia y con otros. No, hasta ahí nomás, no te acerques a mí, no me sigas saludando, estamos bien. Pero realmente tenemos las condiciones hoy en día para tenerlos a todos en el aula, tenemos las condiciones para hacer un matrimonio como lo hacíamos antes, tenemos las condiciones para hacer un bautizo con la misma cantidad de personas sin tener este exceso de seguridad propia frente a nosotros, frente a otras personas. Es por esto que hemos visto que podría pasar o podrían situarse tener recuperación del estrés postraumático por coronavirus. Es posible, sí, es posible. De todas maneras, mejorarse de este estrés postraumático producto de la pérdida repentina o traumática de un ser querido, ¿ya? Sin ninguna duda. Pero esto va a depender de la velocidad de cada persona, porque hay personas que están más vulnerables que otras. Hay personas que tienen su estado de salud mental que están un poco complejo antes de la pandemia, inclusive desde el estallido social. Entonces, de acuerdo a esto, es cómo nos vamos a mejorar de este estrés postraumático. Acá les dejo un breve ejemplo de una técnica de respiración que se llama el abrazo de la mariposa. Esto lo podemos hacer cada vez que nosotros nos sintamos mal en casa. Lo podemos hacer cuando nos vamos a dormir y tenemos esa angustia, esa emoción ahí que no la logramos soltar durante el día y que incluso no logramos comentar a alguien y nos quedamos con esto. Recuerden que nosotros actuamos igual como una olla a presión, nos guardamos las emociones, la ira, la rabia y hasta que llega un momento y estallamos de mal manera. Entonces tenemos que evitar esas situaciones y por eso también se recomienda ir al psicólogo, porque el psicólogo le puede ayudar técnica de respiración, técnica de relajación, técnica de poder controlar sus emociones. Eso, espero que les haya gustado y que haya sido de utilidad la presentación. Y cualquier duda, pregunta, estoy aquí escuchándolos. Eh, Muchas gracias, Madeleine, por tu presentación. Nos permite, digamos, visualizar un panorama que indudablemente no es fácil y que las proyecciones aún, digamos, son bastante inciertas. Por ejemplo, nos comentabas ahora respecto al tema del estrés postraumático, que es algo que uno pudiese esperar, y es un panorama totalmente distinto al que nosotros habíamos visto hasta ahora. Por ejemplo, las mediciones de estrés postraumático las teníamos nosotros consideradas a partir de eventos como el terremoto, algunas estimaciones que hicimos, por ejemplo, post-aluvión acá en Copiapó, pero no tenemos un registro
por lo menos a nivel nacional, respecto a lo que va a significar este estrés postraumático, luego, digamos, de relativamente normalizarse, digamos, nuevamente nuestras vidas. Y lo otro complejo tiene que ver con el hecho de qué va a pasar con los hechos objetivos, ¿cierto? Vemos que Europa ha tenido reactivaciones. El día de ayer hubo un pic en Estados Unidos, 2.000 muertes, 200.000 infectados, pic que ha tenido Estados Unidos desde los inicios de la pandemia. Entonces, la reactivación parece ser que se ve más fuerte de lo que fue en su primer periodo, por lo menos así se está dando en Estados Unidos. Y nosotros podríamos presumir que pudiese ocurrir algo parecido con nosotros, quizá entrando otoño, si más o menos comprendemos un comportamiento parecido a lo que ha ocurrido en el hemisferio norte. O sea, en realidad es una situación bastante compleja que nos pone en alerta respecto justamente a la salud mental de las personas, entendiendo, digamos, que los niveles de psicopatología observados en este periodo han sido mucho más altos, digamos, de lo ya alto que eran nuestros niveles psicopatológicos previos, digamos, a la pandemia, y por tanto no deja de ser una situación preocupante. Sí, de todas maneras, de hecho hoy en día la OMS había organizado o indicado una cifra de acuerdo a los estándares que ellos habían tenido el año pasado acerca de los suicidios en adolescentes, en niños, que era un 10% más durante este 2020 y nos hemos dado cuenta que esa cifra ha aumentado el doble. Entonces ahí es importante tener mayor cuidado también con todo lo que esto requiere, porque si ya el niño o el adolescente está pasando por un estrés postraumático, un trastorno de adaptación por todo esto que está viviendo, donde no ha logrado organizarse, donde finalmente no tuvo conexión, digamos, a través de esta forma de estudio, de no poder tener relaciones interpersonales, de no poder compartir con pares de su misma edad, de sentirse solo, sobre todo, que ha generado este aumento de suicidios en adolescentes o incluso de tener la ideación o de la planeación. Entonces también yo creo que un punto bien importante de poder abordarlo y de tener en cuenta cada una de estas sintomatologías que va presentando nuestros niños en casa, que es importante porque a veces nosotros los padres a veces estamos tan agobiados con tanto trabajo, con tanta cosa en nuestra cabeza, que olvidamos estos índices bastante importantes de nuestros hijos. Mm, sí. Madeline, ¿te puedo llevar a, a tu rol gremial desde el punto de vista del colegio psicólogo? No sé si nos puedes contar a nivel del colegio psicólogo cómo se visualiza esta problemática, qué acciones se espera seguir desarrollando, entendiendo, digamos, que es un canal, digamos, para poder unir, digamos, a nuestro gremio que permitiría, digamos, hacer ciertas acciones conjuntas, ¿cierto? Ahí, indudablemente que también vale la pena unir esa pregunta con el tema, digamos, de las reflexiones que existen en relación a las políticas de salud mental que ha llevado el gobierno en estas condiciones, ¿cierto? Que probablemente también se ha discutido a nivel de colegio psicólogo. Claro, es importante lo que tú comentas porque hoy en día no tenemos una buena cobertura de salud mental. Entonces, el que se atiende el que tiene dinero prácticamente, de Mm, forma particular, y el que lo hace por FONASA, por una institución de CEFAM, COSAM, o los que ven esta área, no es totalmente asertivo. ¿Por qué? Porque resulta de que me ha pasado que me dicen pacientes, pucha, ¿sabéis qué? Voy y me atendió la psicóloga o el psiquiatra y me atendió 15 minutos. Entonces, realmente no es una atención de calidad, porque uno en 15 minutos no alcanza a hacer nada. Entonces esas políticas, digamos, de salud que están hoy en día no son las más adecuadas. Pero frente a eso, el colegio ha hecho y ha realizado varias, eh, varias charlas, ha dado la oportunidad inclusive
de que ingrese cualquier tipo de persona a estas charlas, digamos, psicoeducativas, donde los padres y apoderados puedan ver de qué manera poder ayudar a sus hijos, si es que no tienen ni no cuentan con los medios por una parte. Por otro lado, existen hoy en día ONG y fundaciones que actúan de forma gratuita para la salud mental. Entonces, es algo que tampoco lo han, como en las redes sociales, como en la televisión, lo han dado a conocer. Entonces, nosotros también nos hemos tenido que encargar de dar a conocer esta información. ¿Quiénes son estas fundaciones? ¿Cómo funcionan? Yo puedo llegar y llamar y me van a atender, o me van a contener solamente vía telefónica, o en realidad me van a hacer toda una intervención durante todo un proceso. No se ha dado. Entonces, hoy en día el ministerio planeó y puso esta red salud digital, pero realmente ha funcionado. De acuerdo a lo que yo he visto desde atrás, no he visto un gran funcionamiento, pero sí he visto funcionamiento como en la ONG Psicólogos de Chile, por ejemplo. Yo pertenezco a estos voluntarios y hacemos contención. Si vemos a la persona con estrés, con shock, con sintomatología de ideación, sin red de apoyo, buscamos la forma de poder hacer ahí alguna derivación interna, de ver si es que necesita un psiquiatra, si necesita ser atendido de urgencia, si necesita ser que lo internen en ocasiones más graves, si solo necesita intervenciones porque no sabe cómo controlar o porque está muy irritable o más de lo normal, podemos hacer quizás eso, bajar su intensidad a través de una contención telefónica. Pero hay ocasiones que necesitan un seguimiento más profundo. Y ahí necesitamos que existan más fundaciones o más ONG que sean de forma gratuita, cosa que todos tengan la posibilidad de llamar, porque la misma ONG no sé cuántas llamadas recibirán diarias, pero a mí me ha pasado cuando estoy en turno, una llamada tras otra, una tras otra. Entonces, es necesario que existan más psicólogos voluntarios para el país. Y ahí es donde voy. Cuando nosotros estudiamos una carrera, en parte lo vemos por hacer bien a la otra persona. Por otra parte es algo que nos gusta, por otra parte es algo de vocación, pero podemos unir cada una de estas cosas. No solamente es detrás de, digamos, de la pantalla o detrás del teléfono o presencialmente ir ganando, sino que también poder contribuir al país. Hoy en día, si tú vas a una clínica privada, te encuentras con puros médicos chilenos. Si vas a un consultorio, un Cefano, una urgencia, te encuentras con médicos colombianos, venezolanos, cubanos y ningún chileno. Entonces ahí es cuando yo hago referencia a que hay que hacer algo por esto. No puede ser de que no exista ningún chileno en los consultorios, porque ahí claramente no hay ninguna vocación por querer contribuir a nuestro país, que es el que nos está dando la educación, independientemente que se tenga que pagar detrás de esto, pero se supone que hay una vocación detrás. ¿Y dónde está esto? Entonces ahí es también cuando nosotros de repente chocamos con las opiniones de los otros profesionales, porque dicen, no, pues cómo voy a entregar y voy a regalar mi pega. Pero no es así, es poder contribuir, sobre todo en estas situaciones de pandemias, de contingencia sanitaria, de emergencia, como lo fue en el terremoto, que también se hicieron algunas ONG para prestar ayuda, y lo mismo tiene que ser ahora, no puede ser diferente. Bueno, ha sido una charla muy ilustrativa del panorama que tenemos, Madeline. Te, te doy nuestros agradecimientos desde el Departamento de Psicología de nuestra universidad. Y bueno, como te digo, te reitero los agradecimientos. Creo que es muy claro. Nos han seguido a través de YouTube, a través de Facebook, distintas personas. Y claro, y va a quedar ahí albergado de tal manera que los consejos que tú nos has dado puedan servir a otras personas que nos siguen a nivel de las redes sociales. Así que va a seguir perpetuándose estos consejos que nos has dado. Muchas gracias por todo y bueno, ojalá poder contar contigo en otra oportunidad cuando queramos seguir retomando, digamos, este panorama.
Sí, Sí, ningún problema. Yo feliz de poder compartir con ustedes la experiencia de lo que uno ha vivido en colegio, que eso es claro, principalmente lo que uno puede hablar hoy en día, ya que no hay mucha información, no hay, no hay nada, digamos, claro de lo que está sucediendo, de lo que está pasando a nivel escolar, como que hemos dejado de lado este ámbito, ¿ya? Así que yo feliz sí, de poder compartir con ustedes en base a mi experiencia y a lo que he vivido, porque así como exacto, trabajo con colegios vulnerables, también trabajo con otros colegios, entonces es importante ver la percepción de ambos lados, que no es la misma y no es la misma realidad tampoco. sí, un área muy importante que alberga a una cantidad de personas enorme, bueno, de estudiantes y también de profesores, así que es de alto impacto trabajar como psicólogo en el ámbito escolar, como tú lo estás haciendo, ¿cierto? Así que fantástico, digamos, que se pueda seguir funcionando desde las áreas institucionales como también desde el ámbito, digamos, de la sociedad civil, como también nos contaste tú que realizabas, digamos, a partir de las labores de voluntariado que indudablemente dejamos invitados a todos nuestros estudiantes y colegas que ojalá puedan incorporarse a estas redes de ayuda voluntaria desde el punto de vista, digamos, de nuestra disciplina. Muchas gracias, Madeline. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Bueno, que estés muy Gracias. bien. Chao. Chao.